Puede abrir su Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. ¿Sí me escucha bien allá en la parte de atrás? ¿Se escucha claro? ¿Sí se escucha claro? ¿Sí? Ok. Bueno, abra su Biblia en Lucas capítulo 8. Estamos estudiando el Evangelio según Lucas. ¿Alguien recuerda el propósito del Evangelio según Lucas? Para que conozcas bien la verdad. Para que conozcas bien la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, Lucas está hablando acerca del reino de Dios. Y en ese reino, hermanos, nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo por medio de la fe puesta en Jesucristo. Jesucristo nos ha llevado de esas tinieblas en las que estábamos y nos ha puesto en el reino de Él. Ahora, ese reino, hermanos, no es un reino físico, ni es un reino material. No es un reino, como decía el Señor Jesucristo, no consiste en bebida o en comida. O sea, no son cuestiones de ese tipo. Cuando veíamos la parábola del sembrador y que veíamos la exhortación que el Señor Jesús hizo, diciéndoles, mira cómo oyes, ¿sí? Nos está exhortando, hermanos, a nosotros a creer en ese reino que es un reino de tipo espiritual, ¿sí? En el que tenemos que crecer. El que usted haya aceptado a Jesucristo no significa solamente que ahora usted tiene que ser fiel a la iglesia. Ahora, sí tiene que serlo, pero déjeme decirle que la concentración de nuestra mente no está en prepararnos un domingo en la mañana, bañarnos, arreglarnos, salir de nuestras casas y venir, estar en una iglesia, en la iglesia, cantar, escuchar la palabra e irnos. Nuestro reino consiste, hermanos, en una relación de fe con nuestro Señor Jesucristo, diaria, en todo momento y en todo lugar. La congregación de los santos en la iglesia, en un lugar, hermanos, es precisamente para tener una reunión también de tipo espiritual. ¿Por qué de tipo espiritual, hermanos? Porque la palabra de Dios es espiritual. Porque es de Dios. Porque proviene de Dios. Las alabanzas que entonamos, hermanos, no crean que las estamos cantando aquí para nosotros. Se las estamos cantando al Rey, que nos escucha. Un Rey que es real. Solamente que no lo podemos ver con nuestros ojos. Pero fíjense que uno de los himnos, o algunos de los himnos más grandes en la historia de la iglesia, hermanos, fueron himnos compuestos por una persona sin vista. ¿Sí? Sin vista. Y ella decía, esta persona, una mujer, Fanny Crosby, ella decía, yo voy a tener el privilegio que ustedes no van a tener. Que lo primero que van a ver mis ojos va a ser al Señor. Sus ojos no veían aquí en la tierra y no vieron nada, nunca, aquí en la tierra. Pero ella decía, yo voy a tener ese privilegio que mis ojos lo primero que van a ver es al Señor. Entonces, hermanos, ella expresa alabanzas, escribió alabanzas. ¿Sí? Esas alabanzas, hermanos, salían de un corazón hacia Dios como debería de ser entre nosotros. Cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, olvídese de su vista. ¿Sí? Concéntrese en el gran Rey al que estamos cantando. Al gran Rey al que estamos alabando, al que estamos adorando, al que estamos exaltando desde nuestro corazón hacia Él. Pero tampoco tiene por qué esperarse de domingo a domingo para hacerlo.
Usted puede hacerlo todos los días. Usted puede expresar alabanzas a nuestro Dios, porque la relación, hermanos, en el reino es una relación real, constante, diaria. Tenemos que aprender, hermanos, a ver con nuestros ojos espirituales la grandeza de ese Rey al que servimos, para que podamos, hermanos, entonces exaltarlo como Él se merece, con nuestra vida, con nuestra obediencia. Pero hay un factor fundamental, hermanos, que establece la relación con nuestro Dios. Se llama la fe. La fe, hermanos, eso es un factor fundamental. Por eso Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos, es imposible que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque cuando oramos, cuando usted dobla sus rodillas, cierra sus ojos y empieza a hablar con Dios, usted cree que Dios lo está escuchando. Usted cree que Dios existe. Por eso Dios se complace con nuestras oraciones, porque ahí estamos haciendo un acto de fe. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos, o aunque no los cierre, pero usted dirige sus palabras a Dios, usted está haciendo un acto de fe. Ese es un acto de fe. Cuando usted agarra su Biblia y empieza a leer y empieza a concentrarse y a entrar en la presencia de nuestro Dios y ver lo que Dios está diciendo en su palabra, hermanos, es un acto de fe, porque usted está creyendo que este libro es un libro vivo. La fe es fundamental, hermanos. La fe es fundamental. Nuestra relación como iglesia se basa en la fe puesta en Cristo Jesús. Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y la gracia, hermanos, la gracia es un don, es un regalo que Dios da que no nos merecemos. ¿Sí? Dios da su gracia al que no lo merece, pero no da su gracia al que no cree. Es importante, por eso Dios dice por medio de la fe. La fe es importante. Entonces, hermanos, en este pasaje vamos a ver que el reino de Dios, que en el reino de Dios, la fe es la llave que activa la gracia salvadora y el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. La fe. ¿Por qué? Porque es en el momento en que usted cree, que pone su confianza en nuestro Dios, es cuando Dios, hermanos, obra grandemente en nuestras vidas. Lucas capítulo 8, versículo 40, dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta, y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz
estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hermanos, aquí podemos nosotros ver, ¿verdad?, que en el reino de Dios la fe es la llave que activa la gracia salvadora y el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, es importante que usted y yo tengamos bien claro esto y que aprendamos esto. El Dios Todopoderoso, ¿sí?, derrama su gracia salvadora y su poder sanador en favor de quienes ponen toda su confianza en Él. Lea conmigo, vamos a leer juntos esta declaración. El Dios Todopoderoso derrama su gracia salvadora y su poder sanador en favor de quienes ponen toda su confianza en Él. Una vez más, el Dios Todopoderoso derrama su gracia salvadora y su poder sanador en favor de quienes ponen toda su confianza en Él. La fe, hermanos, es poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces, hermanos, la fe se vuelve una palabra técnica del cristianismo. Tan técnica se vuelve que a veces nosotros olvidamos su significado. Pero ¿qué significa, hermanos, la fe? La Biblia nos lo expresa en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, es poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Eso es la fe. No es como que, bueno, se me hace que sí creo. O como que creo en Dios. No es esa la fe. Es como alguien diría, es poner todos los huevos en una sola canasta. Había un dicho, ¿verdad?, que decía: no pongas todos los huevos en una canasta. Como diciendo, pues si se te cae una canasta, la otra pues va a conservar ahí los huevos en buen estado, ¿verdad? Bueno, no, es tú pon toda tu confianza en Cristo Jesús sin reservas. No tienes que decir, bueno, Señor, pues voy a poner como plan A Dios, pero voy a mantener un plan B en caso de que Dios falle. No hay, hermanos, no se necesita un plan B con Dios. Porque Dios, hermanos, Dios no falla. Dios nunca falla. Dios es perfecto y Dios es todopoderoso y Dios es sabio. Él sabe todas las cosas y Dios es amor. Entonces, ¿cuál sería, hermanos, nuestra desconfianza hacia Dios? ¿Usted por qué? Dígame una razón por la que usted desconfiaría de Dios. ¿Quién lo ama como Dios en la vida? Nadie nos ama como Dios, hermanos. Nadie. Porque Él es el único que es amor. Él es amor y es el único que es amor. Los demás hemos aprendido amor de Él. En Él hemos visto el amor y en Él hemos aprendido amor. Hemos aprendido ese amor para amar, pero Él es el único que es amor. Nadie más en la vida existe que diga que es amor. Solamente Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cuál sería entonces, hermanos, la razón para desconfiar de Él? ¿Por qué desconfiamos de Él? Ahora, yo estoy ahorita hablando
pero en nuestro razonamiento hay algunas lagunas a veces ahí, hermanos, que están incrustadas, que aunque yo esté hablando, a veces el entendimiento puede estar todavía entenebrecido. ¿Qué significa esto? Yo estoy hablando, usted está medio que comprendiendo lo que estoy diciendo, pero no está tocando su corazón lo que estoy diciendo. Yo ruego a Dios y a su Espíritu Santo en esta hora que su palabra pueda tocar no solamente su entendimiento, sino pueda tocar su corazón, de tal manera que todos los que estamos en esta auditorio, en esta iglesia, en este momento, podamos poner sin reserva toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Creer en Él completamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, la fe es la llave que activa la gracia salvadora y también, hermanos, el poder sanador de nuestro Dios. Porque usted tiene que saber una cosa, tiene que saber que necesitamos salvación, ¿verdad?, de la condenación eterna del pecado. Pero también necesitamos sanidad, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos sanidad? Porque estamos puestos en este mundo para hacer luz, para publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, como estamos aquí para esto, usted no puede alumbrar si usted está enfermo. ¿Y de qué manera puede estar enfermo? No solamente físicamente. Muchas veces podemos estar enfermos y tan enfermos emocionalmente que no podemos manifestar la gracia de Dios al mundo. Por eso es importante que el Señor sane también, hermanos, nuestra vida. No solamente la salvación de nuestra alma, sino la sanidad espiritual de nuestra alma. Necesitamos, hermanos, nosotros sanar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, hermanos, nuestra vida sigue teniendo una tendencia hacia el pecado. Ahora, la va a tener por causa de la concupiscencia. Pero ¿en qué momento el Espíritu Santo se va a apoderar de todo nuestro ser para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas como Dios quiere? Pues, hermanos, necesitamos la fe en el Señor. Al grado de que yo me entrego sin reservas. La mayoría de los seres humanos, hermanos, no la mayoría, todos los seres humanos, tenemos un corazón que es engañoso. Engañoso más que todas las cosas. Y miren cuán engañoso es nuestro corazón que ni siquiera se reserva el engañarnos a nosotros mismos. En serio, mi corazón me engaña a mí mismo, haciéndome creer que yo ya me entregué completamente a Dios. Pero está reservando algunas cosas para mí mismo. ¿Me explico? Y hay algunos aspectos de mi vida que no han sido rendidos a Cristo Jesús todavía. Y yo necesito rendirle al Señor toda mi vida. Toda mi vida, todas mis pasiones, todas mis emociones, todos mis sentimientos, todos mis deseos, todos mis sueños deben estar rendidos a Cristo. Y no permita que su corazón lo engañe. No permita. ¿Sabe por qué el corazón nos engaña? Porque también aparte somos orgullosos. Y siempre queremos nosotros quedar bien. Y muchas veces nos impacta más la impresión que la gente tiene de nosotros que la misma impresión que Dios tiene de nosotros. Por eso, hermanos, por eso existe la apariencia de piedad. La apariencia de piedad es yo tratar de aparentar delante de los demás a alguien que no soy, por orgullo, porque tengo un corazón engañoso. ¿Pero por qué? Pues porque no le he rendido a Dios todas las áreas. Si yo le rindiera al Señor todas las áreas de mi vida, habría confianza, habría paz en mi corazón de saber que lo que soy es lo que Cristo ha hecho. No puedo ser más que eso, que lo que Dios ha querido hacer en su gracia, en su soberanía para conmigo, eso es lo que soy.
Pero muchas veces, hermanos, esta declaración no la puedo hacer tan abiertamente así, porque muchas veces no soy lo que Dios ha hecho, porque no le he entregado todas las áreas de mi vida a Cristo. Entonces no lo puedo culpar a Él de algunas cosas que debería de ser y no soy. ¿Por qué? Por falta de fe. Otra vez. Entonces la fe es fundamental, hermanos, en nuestras vidas. Y vamos a ver en este pasaje, hermanos, que la fe es poner tu confianza en Cristo, es creer sin vacilar en Él. Y vamos a ver, en primer lugar, la confianza en Dios se puede ver desde la actitud con la que te presentas delante de Él. Aquí tenemos dos personajes, Jairo y la mujer de flujo de sangre. Obviamente está Jesucristo, están los apóstoles, está la multitud que estaba por ahí, ¿verdad? Había más gente, ¿verdad? Todos ellos. Estaban los tres de los apóstoles más los demás apóstoles. Y estaba una multitud. Pero vamos a ver o concentrarnos de momento en dos personajes. Uno de ellos es Jairo y el otro es la mujer. Ahora, Lucas casi siempre presenta una mujer, ¿verdad? Ahorita que estaba hablando Jesse acerca de la cultura en los huicholes, pues es una cultura que también estaba en el Medio Oriente y todavía existe en muchos lugares allá, de aquel lado. Pero recuerden que Lucas es un escritor dirigido hacia los griegos, ¿verdad? No tanto hacia los judíos como lo es Mateo. Entonces Lucas es el evangelio que presenta más actividad de las mujeres dentro de su evangelio, a diferencia de Mateo, de Marcos y de Juan. Pero bueno, eso fue un paréntesis, ¿verdad? Ese fue un pequeño regalo, ¿sí? Bueno, vemos, hermanos, aquí en estos dos personajes. Jairo tenía una necesidad. Tenía necesidad de que su hija estaba muriéndose, dice la palabra de Dios. ¿Cómo estaba? Muriéndose. Literalmente estaba muriéndose. Y esta mujer tenía un problema. Un problema, ella había gastado todo cuanto tenía tratando de ser sanada y nadie había podido ayudarla en su problema. ¿Sí? Ellos habían tocado fondo en su tristeza y en su desesperación. Entonces, ven a Jesús, se enteran que llegó otra vez de la otra ribera de los Gadarenos, ya regresó. Dice la palabra que todos le estaban esperando. Cuando Él llega, la gran multitud se acerca, pero hay una actitud diferente en Jairo y hay una actitud diferente en la mujer, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el versículo 41, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose, a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Entonces, ahora, versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, ¿y qué hizo? Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Sí? ¿Qué mayor problema, hermanos, encontramos que tener un hijo que está enfermo? Un hijo que se está muriendo. ¿Alguien conoce algún problema más grande que tener un hijo que se está muriendo? Bueno, eso es lo que estaba pasando Jairo. Y llega y se postra delante del Señor. Cuando alguien se postra, hermanos, delante de Dios, ¿sí? Y no le importa los demás que están presentes, no le importa nadie más, simplemente él está concentrado en Jesús y llega a Jesús y se postra hasta Él. Está reconociendo la grandeza, está reconociendo su soberanía, está reconociendo su poderío y está buscando su misericordia y está buscando de su poder actuando hacia su vida y está queriendo encontrar favor. Y llega y se postra.
reconociendo quién es Jesucristo. Un problema grande de la iglesia, hermanos, es no reconocer quién es Jesucristo. Usted dirá, hermano, ¿de la iglesia es ese problema? Sí, de la iglesia es ese problema. Por esa razón, hermanos, la iglesia no ha cumplido la voluntad de Dios en este mundo porque la iglesia no reconoce quién es Jesús. Si la iglesia reconociera quién es Jesús, hermanos, ¿hace cuánto hubiéramos terminado la tarea que Dios nos ha encomendado de predicar el evangelio por todo el mundo? ¿Está usted de acuerdo? Pero como no reconocemos quién es Jesús, hermanos, entonces decimos, bueno, Jesús, si me quieres ayudar, ven a mi casa. ¿Sí? Si tú quieres ayudarme, ¿verdad? Ven y te voy a dar el horario en el que te puedo recibir, si quieres. Y si no, me quedo así con mi problema. Es un poco sarcástico lo que le estoy diciendo, pero muchas veces, hermanos, si usted analizara la vida de los cristianos, esto que le estoy ahorita diciendo, así es. Estamos esperando que el Señor Jesús venga a la hora que yo quiera, cuando yo quiera y si quiere. Y si no quiere, pues me quedo con mi problema. Hasta tonto parece esto. Pero esa es la actitud de muchas veces de los cristianos, por no reconocer la grandeza del Dios que tenemos. Si reconociéramos la grandeza, hermanos, vamos y nos postramos delante de Él y suplicamos que Él tenga misericordia de nosotros y que se apiade y que haga un milagro en nuestro favor, apelando a su amor y no a mi merecimiento, porque no lo merezco, solamente su gracia. Pero la fe, hermanos, es la que no nos deja, la falta de fe es la que no nos deja realmente reconocer a Jesús como quien Él es. Y esta mujer también, hermanos, hizo algo semejante. Entonces, podemos ver, hermanos, que la confianza en Dios se puede ver desde la actitud con la que te presentas delante de Él. Miren, hermanos, la iglesia. La iglesia no es solamente la congregación del domingo. La congregación del domingo es una pequeña muestra, hermanos, de lo que es la iglesia. Una pequeña muestra congregada en un solo lugar. Pero ¿cuál debería de ser la actitud, hermanos, de los miembros cuando venimos a la iglesia? ¿Saben cuál es la actitud de los miembros cuando llegan a la iglesia, hermanos? Es la actitud como que si Dios no estuviera ahí. Llegan a un lugar, llegan a la iglesia, ¿sí? Como si Dios no estuviera ahí. Porque si reconociéramos que Dios está en el lugar, que su presencia está ahí, hermanos, nosotros nos postraríamos delante de Él. Buscaríamos, esperaríamos, ansiaríamos el momento de llegar y rendirnos a sus pies. Eso es lo que buscaríamos, hermanos. Pero muchas veces es una actitud diferente. Más bien, a veces, hermanos, la iglesia parece como un club social de amigos. Y en algunos casos, hasta de enemigos. ¿Sí? Nada parecido a lo que debería de ser. Por eso la actitud de nosotros, cuando nos presentamos delante de Él, dice mucho de en qué Dios creemos. ¿Cuál es la clase de Dios que usted cree? En segundo lugar, hermanos, la confianza en Dios se puede percibir, se puede ver desde la forma en la que te acercas a Él. En el versículo 43 y 44, no solamente la actitud, sino cómo te acercas. Mira el versículo 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Le voy a hacer un paréntesis. Flujo de sangre era un problema tipificado en el Antiguo Testamento dentro de la ley. Una mujer con flujo de sangre no podía estar dentro de la comunidad. Tenía que estarse purificando fuera de la ciudad. Entonces, esto es lo que ella estaba padeciendo. Aparte de su enfermedad, que es molesta y que trae problemas, que trae consecuencias graves, ¿verdad?, en su vida. Bueno, aparte de las consecuencias de este flujo de sangre, sí, bueno, ella tenía que estar afuera.
Dice aquí, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué habrá pensado esta mujer? No me importa, yo me voy a acercar. Tengo un problema, no debería de acercarme, pero yo voy a venir y me voy a acercar, no me importa, porque ese hombre tiene poder, con si tan solo yo lo tocara, tiene poder para sanar mi vida. Entonces a ella no le importó las reglas de la sociedad, no le importó las reglas de la ley. Ella dijo, yo tengo que acercarme a Jesús, esta es mi oportunidad, yo necesito tocarlo. Y ella se acercó, hermanos, con esa fe a Cristo Jesús. Dime cuándo fue la última vez que tú te acercaste a tocar al Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a tocar al Señor Jesucristo con tu fe? Ella fue diferente a todos los demás que habían estado ahí. Su acercamiento a Cristo, hermanos, fue diferente al acercamiento de los demás. Ahí dice que había una multitud que lo estaba esperando. Pero ella, hermanos, fue diferente a la multitud que estaba ahí. Porque ella fue más allá. Fue hasta tocar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ella puso su confianza en Dios. Esta mujer me recuerda a aquella mujer adúltera que fue y el Señor Jesús estaba allí con los judíos y con los doctores de la ley y estaba en la mesa y ella no le importó, agarró su frasco de alabastro, fue, lo quebró y lo derramó a los pies del Señor. A ella no le importó lo que había, a la otra mujer tampoco le importó. Y esos son acercamientos, hermanos, diferentes. Sí, Dios nos pide acercaos a mí, a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿De qué manera, hermanos, estamos hablando de un acercamiento si Dios es espíritu? ¿Cómo sería entonces el acercamiento? Espiritual. Un acercamiento espiritual a través de nuestra fe. No le estoy hablando, hermano, de nada místico. No le estoy hablando nada de ninguna práctica errónea. Estoy hablando de nuestra fe. De la forma en la que nos acercamos al Señor Jesús. Yo le pregunto, ¿usted cómo se ha acercado a Cristo? Hermanos, muchas personas se acercan a Cristo, pero con muchas reservas, con muchas medidas. Hay gente, hermanos, que le pregunta a uno, oye, ¿te gustaría reconocer a Cristo como Señor de tu vida? Y dice, ay, híjole, es que no sé si debería hacerlo. ¿Por qué? Si Cristo murió por ti. Y Él dio su vida. Y Él quiere darte salvación y vida eterna. ¿Te gustaría creer en Cristo Jesús? Poner tu fe, tu confianza en Jesús. Déjamelo pienso. Bueno, Dios nos ha pedido que nos acerquemos con el Evangelio, que llevemos el Evangelio para que la gente pueda creer en Cristo. Pero esta mujer, hermanos, fue y se acercó más allá. Ahora, en tercer lugar, hermanos, ser parte de una multitud no es un reflejo de que estés ahí porque crees en Él. Es bien importante, hermanos, esto. Y lo estoy diciendo con toda intención. Yo sabía que hoy habría una multitud, al menos los que cabemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y yo tengo que decirle así. Ser parte de esta multitud que está aquí, ¿sí? No es un reflejo de que usted está aquí porque usted cree en Él. Tengo que decírselo así. ¿Sí? Esto puede ser doloroso para usted. Pero puede haber muchas razones por las que estamos aquí. Y no por Cristo Jesús. Ahí había una multitud, aquí en el pasaje, dice, había una multitud de gente. Y esa multitud apretaban a Jesús. Ahí estaba, apretado. Sí. Y con todo y que Él estaba apretado, ninguno de ellos estaba ahí con la fe de esa mujer o de ese hombre.
Jairo. Y la exhortación, hermanos, para la iglesia es esta. ¿Por qué yo me congrego en la casa de Dios? ¿Por qué yo vengo a Cristo Jesús? ¿Por qué yo soy parte de una multitud? Pues no, hermanos, no soy parte de una multitud. Y escogí la palabra, pero la palabra que tenía o que había puesto, que había escrito antes, era parte de un montón. Pero no quise ser tan ofensivo. Entonces quité la palabra montón y puse palabra multitud para escucharme un poquito más bíblico. ¿Sí? Pero, hermanos, Dios no quiere que seamos parte de la multitud nada más. Dios quiere que usted tenga el privilegio de acercarse a Él y de tocar su manto, el borde de su manto, por fe, porque todos tenemos necesidad de sanar algo en nuestras vidas. Todos tenemos algo que debe de ser sanado en nuestro corazón. Hay heridas en nuestra vida, hermanos, que necesitan ser sanadas y nadie nos las puede quitar. Hemos acudido a muchas personas, hemos acudido o quizá hemos escondido esa enfermedad en nuestras vidas. No queremos que nadie sepa de nuestra enfermedad espiritual. No queremos que nadie sepa con lo que estamos batallando, pero es necesario que usted y yo vayamos con nuestra fe y nuestra confianza hasta tocar el borde del manto del Señor Jesús y no ser parte solamente de la multitud, sino ir más allá con nuestro Dios. Es lo que Dios quiere, hermanos, que usted crezca en su fe. Dice la palabra de Dios que esta mujer, hermanos, cuando tocó el borde, fue sanada. ¡Qué maravilla! Fue sanada. ¿Por qué usted y yo no vamos más allá en nuestra fe con el Señor? ¿Por qué nos mantenemos en una fe limitada? ¿Por qué nos mantenemos en una fe que no se salga del estándar de la multitud? Ellos se salieron del estándar de la multitud. Jairo se salió. La mujer de flujo de sangre, ella se salió de la multitud. Ellos fueron hasta allá, hasta los pies de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros no decidimos cambiar nuestra fe, la forma de creer que hemos tenido hasta ahorita hacia nuestro Señor Jesucristo? Es necesario, hermanos. ¿Nunca ha estado desesperado en su vida porque usted quiere que algo sea cambiado? ¿Nunca ha estado desesperado porque quisiera que su matrimonio cambiara? ¿Nunca ha estado desesperado porque usted quisiera que su familia cambiara? No, ¿nunca ha estado desesperado con usted mismo porque quisiera usted mismo cambiar? ¿No ha luchado durante años en su vida para que haya un cambio verdadero en usted? ¿No lo ha luchado? Pero solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Jesucristo puede hacer ese cambio en su vida. Entonces necesitamos, hermanos, salir de la multitud e ir hasta los pies de Cristo Jesús y rendirnos a Él y creer en Él. Verdaderamente creer en Cristo Jesús. ¿Saben por qué muchas veces, hermanos, nos quedamos ahí a medias? En cuarto lugar, porque razonamos nuestras acciones. Siempre estamos razonando. Y yo no le pido, no le pido que no razones. Obviamente sí le pido que razone, sí le pido que entienda. El problema muchas veces con razonar es que queremos meter a Dios en nuestra lógica. Yo razono. Yo abro la alacena de mi casa y no hay nada. Y si no hay nada, en mi mente yo no puedo decir que sí hay algo. Porque sus ojos le dicen que no hay. Entonces su razonamiento dice que no hay. Y usted todavía dice, para que me paguen todavía falta que llegue el sábado, por ejemplo, en algunos casos, o que llegue la quincena en otros casos. Pero usted dice, todavía faltan 6 días. Todavía faltan 5 días. Y eso es lo que le dice a usted su razonamiento. Y usted se somete al razonamiento y dice,
¿Qué hago? Esta es la lógica, o sea, no puede cambiar la lógica. Pues yo lo que le invito a pensar es que el Señor Jesucristo está por encima de la lógica. La lógica es algo para nosotros, no para Dios, porque Dios es soberano. Nosotros nos tenemos que someter a algunas leyes normales que son parte de que somos seres humanos, pero Dios es Dios, el creador de todas las cosas. Por eso tenemos que aprender a creer en Dios. ¿Cuál fue el razonamiento de Pedro y de los demás apóstoles? Señor, ¿estás viendo que todos te aprietan? Y tú dices, alguien me tocó. Pues te están tocando todos, Señor. Pero el Señor Jesucristo dijo, no. Alguien me tocó. Alguien me ha tocado. No son todos. La multitud me aprieta, pero alguien me tocó. Muchas veces estamos razonando. Los hombres que estaban aquí llegaron a decirle a Jairo, Jairo, tu hija ya murió. Ya no molestes al maestro. ¿Por qué ya no molestes al maestro? ¿Qué dice el razonamiento? Pues si ya murió, se acabó la oportunidad. ¿Verdad? Eso dice el razonamiento. Ya se murió. Se murió, se acabó la oportunidad. Podía haber hecho Dios algo. ¿Se acuerdan cuando la hermana de Lázaro le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto? Y él le dijo, créeme, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, hermano, usted no puede meter en la lógica a Jesús. Porque en los evangelios, y cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación aquí en la tierra, vemos que el Señor se brincó la lógica cuantas veces quiso. ¿No es cierto? Porque Él es todopoderoso. Así que, hermanos, nosotros necesitamos poner la lógica a un lado. La lógica y las matemáticas nos sirven para entregar reportes a nuestros jefes, ¿verdad? Pero al jefe de los jefes, que es el Señor Jesucristo, es diferente. Ahí tenemos que poner nuestra fe. Creer en que Él es todopoderoso. Y que aunque no haya podido ningún médico arreglar la salud de esta mujer, ella dijo, si tan solo tocare. Yo ya me gasté todo el dinero en médicos y ninguno pudo hacer algo. Pero si tan solo tocare el borde del manto del Señor Jesús, se acercó por atrás y lo tocó delicadamente, tratando de ser desapercibida. Pero Jesús dijo, alguien me tocó. Hay alguien que me tocó. ¿Sí? Jesús, hermanos, en quinto lugar, hace contacto con aquellos que por su confianza en Él se atreven a ir más allá. ¿Quién es el que me ha tocado? Es la pregunta del Señor. En nuestras vidas, hermanos. Bueno, déjeme analicemos un poquito o recordemos un poquito la historia. En la historia del cristianismo, sin considerar la historia que nos narra la Biblia del cristianismo, que es un periodo, pero si vamos a la historia del cristianismo, hermanos, ¿quiénes son aquellos que han podido ir más allá en el llamado que Dios ha hecho a sus vidas? Gente que en algún momento le han tachado de locos. Como dice ese canto, demente. ¿Verdad? Dice ese canto, demente. ¿Por qué? Porque creo en Dios. Y mucha gente parece o cree que yo estoy demente por poner toda mi confianza. Demente. ¿Por qué? Pues porque cuando alguien me hace algún daño, Dios me dice que no le debo de pagar con la misma moneda, que debo de pagarle de manera diferente. Entonces, eso es estar demente. Pues quizás sí, pero estábamos hablando, hermanos, de los estándares del reino de nuestro Dios. Son más altos, no son como nosotros. Tenemos que aprender a vivir, hermanos, en el reino de nuestro Dios, aun y cuando estamos todavía en este mundo, aprender a disfrutar de ese reino donde ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, por la obra que Él ha hecho.
Entonces, hermanos, Jesús hace contacto con aquellos que por su confianza en Él se atreven a ir más allá. Ha habido en la historia, hermanos, de la iglesia, personas que han impactado a multitudes de gentes con sus vidas. A mí me llama mucho la atención la historia de Joni Eareckson Tada, porque ella quedó cuadraplégica a la edad de 18 años por ahí. Ella intentó quitarse la vida. Ella pensó que su vida no tenía más sentido y hizo varios intentos. Ella le rogaba a los médicos que la dejaran morirse. Ella quería morirse, pero el Señor la cuidó y le hizo entender que Él tenía un plan especial para la vida de ella. Y cuando ella puso su fe en el Señor, hermanos, en una campaña de Billy Graham, en un estadio, ella contó su testimonio. Y después de contar su testimonio, hermanos, muchos se atrevieron a creer en Cristo Jesús, a poner su confianza en Él. Entonces ella dijo, mi vida tiene un sentido, mi vida tiene una razón. Y hoy, hermanos, hoy ella, a través de su ministerio, ha habido miles y miles y miles de almas que han venido a los pies de Cristo Jesús, a través del ministerio de silla de ruedas, en muchos países en el mundo. Entonces, tú no sabes, hermano, lo que Dios puede hacer con tu vida. ¿Sí? A veces tú dices, híjole, pero yo, como Moisés, pero si soy tartamudo, ¿de qué manera Dios me va a poder usar a mí? Dios dijo, Moisés, pues, yo soy el que da el habla, yo soy el que hace las cosas, tú nada más necesitas creer. Y Moisés dijo, Señor, pues si tú vas conmigo, yo voy, ¿verdad? Y fue. Y Dios liberó a su pueblo, como lo había profetizado, de manos de Faraón. Y lo sacó y lo llevó a la tierra prometida. Entonces, hermanos, no veas tus limitantes. No veas la problemática, no veas las dificultades, no veas los obstáculos que tienes. Lo que tú tienes que ver es el poder de Cristo Jesús. Cristo te puede utilizar aún como eres, aún con lo que tienes y con lo que no tienes. El Señor Jesucristo puede usar tu vida. Pero es que yo ya no voy a poder servir al Señor. No, tú puedes servirle a Cristo Jesús, porque tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Y cualquier persona que es un creyente tiene el Espíritu de Dios, y teniendo el Espíritu de Dios puede ser usado por Dios. Si Dios ya no te quisiera aquí sobre la tierra, ya te hubiera llevado al cielo. Si Dios pensaría que ya no tiene ningún propósito para ti, Él ya te hubiera llevado a su presencia. Pero tú estás aquí, y esa es la razón por la que tú puedes creer que el Señor Jesucristo puede usar tu vida de manera poderosa. Pero necesitas ir y poner toda tu fe y tu confianza en el Señor. Jesús hace contacto con aquellos que por su confianza en Él se atreven a ir más allá. ¿Eres de la multitud? ¿Tú has sido solamente de la multitud? ¿O eres alguien a quien Dios de manera especial utilizará para la gloria de su nombre? Jesús sana y salva, hermanos, a quienes han confiado plenamente en Él, a pesar de lo que piensen los demás. En el versículo 47 en adelante dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Se acuerda de ese canto de Marcos Vidal? Solo duerme, no está muerta, ¿verdad? Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta.
Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. O sea, no importa lo que los demás piensen, siempre va a haber gente que se va a burlar, siempre va a haber gente que va a estar ahí al margen, tratando de echar abajo lo que Dios puede hacer. Sí, pero tú crees en Cristo Jesús. Tú crees en el Señor. Usted imagínese la escena. Llega a la ciudad o llega a la aldea, ¿verdad? Y se podían escuchar los gritos de llanto, de dolor, de tristeza, porque la niña había muerto. Y allí viene el papá, imagínense, hermanos, caminando hasta su casa, caminando con el Señor Jesucristo y con los apóstoles. Y toda la multitud ahí, pues, escéptica. A lo mejor ya algunos dándole condolencias a él, porque su hija había muerto. Y él todavía caminando con Cristo, vamos hacia adentro. Como que Jairo podía haberle dicho: Señor, pues, ¿desde cuándo nos hubiéramos venido? Desde que te dije, nos hubiéramos venido corriendo a mi casa. Hubieras hecho algo desde antes. No nos dice la Biblia que haya hecho nada de eso. Simplemente se metió con el papá, con la mamá, con Pedro, con Jacobo y con Juan, y entraron en la habitación donde estaba la niña. Y todavía la gente burlándose, porque él dijo: no lloréis, solo duerme, no está muerta, ¿verdad? Y cuando él le dijo a la muchacha: levántate, dice la palabra de Dios que el espíritu volvió a ella. Eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Y hermanos, Dios ha hecho esta clase de milagros muchas veces. Muchas veces. Él hace milagros, hermanos, donde sea, ¿verdad? Y cuando sea, porque Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué es el problema tan grande que tú crees que ya no tiene solución sobre tu vida? ¿Cuál es el problema? Que tú lo ves, hermano, como un problema imposible hacia ti, en tu vida, que Dios no puede arreglar. Dime cuál es. Dime el tamaño del problema que Jesucristo no pueda solucionar. ¿Cuál es? ¿De qué tamaño es tu problema? Pero es que toda la gente dice y está ahí ya, pues, que yo no tengo remedio. No dejes que nadie te afecte tu fe. Tu fe solamente puede ser puesta en Cristo Jesús. Debe ser puesta en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo va a hacer su obra en tu vida de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su soberanía. Él va a hacer su obra en ti. Él sabe lo que va a hacer, ¿sí? Él sabe lo que va a hacer, lo que debe de hacer. Él sabe lo que debe de hacer. Pero hermanos, el Señor no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrar su gloria a la gente que debe creer en Cristo Jesús. Y quizá ese problema que tú tienes es una excelente oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada a través de tu vida. Y tú, por falta de fe, no has permitido a Dios obrar en ti. Pero Dios puede arreglar y sanar tu problema. ¿Qué tienes que hacer? Camina con Él hacia el problema. Dirígete hacia el problema. Ve con Cristo Jesús y dile: Señor Jesucristo, tú puedes hacer algo. Y acércate ahí donde está el problema. Él se acercó ahí donde estaba su hija, muerta, según la ciencia. Y el Señor Jesucristo se manifestó con poder. Así que, hermano, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu dificultad, yo no sé qué estés pasando, pero sabes, solamente Cristo Jesús puede transformar tu vida. Solamente Cristo Jesús puede sanar tu herida. Solamente el Señor puede arreglar tu problema. Solamente Dios puede hacer que ese espíritu que está muerto pueda volver ahí, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces nuestro espíritu, el espíritu aún de los cristianos, está como muerto. Por eso ese canto que refería ahorita de Marcos Vidal, cuando decía: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Es un canto donde él dice que le habla a la iglesia. Dice,
¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas, ¿verdad? Ojalá el maestro fuera y pudiera decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Y a veces, hermanos, la vida de algunos cristianos pareciera que están muertos. Pareciera que están muertos. Dios dice: levántate y resplandece. Levántate y te alumbrará el Señor Jesucristo. Despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? De los muertos, y te alumbrará Cristo Jesús. Cristo Jesús pueda poner su luz sobre tu vida para que tú andes en la luz, disfrutes la luz y otras personas vean la luz de Cristo. Entonces, hermano, no hay problema grande que Cristo no pueda arreglar. Hay un factor, y regresamos al principio: es la fe. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a poner toda tu confianza en Cristo Jesús? ¿Reconoces que tienes una necesidad que solamente Él puede arreglar en tu vida? ¿Lo reconoces? Acércate a Él. Toca al Señor. Toca al Señor Jesús con tu fe. Y deja que Dios se manifieste en tu vida. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar.